Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días. Gracias, doctor. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días, doctor. Bueno, ¿en qué tema quedamos ayer? Si me pueden recordar, por favor. Al principio de Estábamos en los principios que rigen el acto probatorio, ¿cierto? en el principio de concentración de la prueba. En ese quedamos, ese lo alcanzamos a ver. No alcanzamos a ver, apenas lo tituló. Lo dejamos enunciado. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar, pues precisamente con eso, con definir en qué consiste el principio de concentración de la prueba. Pues básicamente, este principio de concentración de la prueba, doctores, está íntimamente relacionado con el principio de inmediación. Constituye lo que atañe al principio de concentración y el principio de inmediación, la publicidad o esa contradicción, esa oralidad, los pilares en que se sustenta o se basa el sistema acusatorio colombiano. Básicamente el principio de concentración es ese hecho consistente en que las pruebas deben de ser oportunamente aportadas y oportunamente allegadas al proceso. Entonces, ojo, el principio de concentración, pues básicamente indica que las pruebas deben de ser aportadas oportunamente y allegadas también oportunamente al proceso. La producción de la prueba también hace parte del principio de concentración. La producción de la prueba se debe materializar en la etapa procesal determinada. Y esa etapa, en lo que atañe al sistema procesal penal, se conoce como la fase de discusión. Asimismo, nos remitimos al artículo 5º, en este caso, del Código General del Proceso. Entonces, por favor, alguna persona que tenga un Código General del Proceso a la mano y nos lea el artículo 5º, por favor. Artículo 5º del Código General del Proceso. Buenos días, doctor. Buenos días, Yasmín. Artículo 5º del Código General del Proceso. El juez deberá programar las audiencias y diligencias de manera que el objeto de cada una de ellas se cumpla sin solución de continuidad. No podrá aplazar una audiencia o diligencia ni suspenderla, salvo por las razones que expresamente autoriza este código. Perfecto. Esa es la etapa procesal básicamente en la cual se van a aportar las audiencias, en esa que fije el juez. Antes de continuar, doctores, en la plataforma se encuentran dos sentencias proferidas por la Corte Constitucional. ¿Qué voy a necesitar, doctores? Voy a necesitar que las lean, lógicamente, de acá al viernes, o sea que el viernes, en el momento en que vayamos a empezar nuestra sesión, esas dos sentencias estén leídas. Son sentencias muy cortas. También es necesario, doctores, que la lean en orden cronológico. Esto es, que primero lean la sentencia más antigua y después la más reciente. ¿Por qué? Porque sobre ellas, sobre esas dos sentencias, voy a hacer un taller el día viernes, un taller individual. Son dos sentencias bastante interesantes que nos van a ampliar el espectro que tenemos sobre las tutelas. Entonces, necesito que son dos sentencias muy cortas, pero básicamente necesito eso, que las lean en el orden cronológico correspondiente. Primero, la más antigua y posteriormente la más reciente. ¿Estamos, doctores? Entonces quedan notificados en estrados y contra esta decisión no procede ningún recurso. ¿Estamos, doctores? Profe, discúlpame, ¿puedes repetir qué sentencias son? No, yo no las tengo memorizadas, pero ya están en la plataforma. Ya están en la plataforma, Carlos. Son dos sentencias proferidas por la Corte Constitucional. Espérenme un momento. Entonces, para resolver la inquietud a Carlos, le voy a decir inmediatamente qué sentencias son. CU 1219 del 2001. Espérame. La otra. Aquí las tengo. La primera.
La primera es la SU 1219 del 2001. Esa es la primera, la SU 1219 del 2001. Esa es la primera. Y la segunda es la sentencia SU 627 del 2015. Esas dos, proferidas por la Corte Constitucional. Nótese, doctores, que estoy hablando de sentencias SU, o sea, de sentencias de unificación. Las sentencias de unificación recogen toda una línea jurisprudencial. Son sentencias que básicamente ustedes no tienen que leer muchas sentencias sobre un tema, sino cuando encuentren sentencias SU o sentencias de unificación, esas sentencias recogen todos los pronunciamientos que ha plasmado la Corte Constitucional sobre un determinado tema. Y en este, pues, van a ustedes a aprender sobre qué están hablando esas dos sentencias. Las dos sentencias hablan sobre lo mismo y las dos sentencias cambian su postura. En esas dos sentencias hay un cambio de postura o hay un cambio de jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional. Entonces eso, por favor, para que quede leído antes de que inicie la sesión del día viernes. ¿Estamos, doctores? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, doctores, vamos a continuar con los principios que rigen el acto probatorio. El principio que vamos a ver a continuación se denomina el principio de la inmediación. Ojo, principio de la inmediación. ¿Y en qué consiste este principio de la inmediación, doctores? Este principio consiste en que el juez como presidente del proceso, como director del debate probatorio, es él quien tiene que practicar la prueba. Tiene que el juez estar en contacto directo con la prueba. No solamente tienen que estar los sujetos procesales en contacto directo con la prueba, sino es el juez. La tiene que tener en contacto directo. El acto de prueba en el sistema penal acusatorio se practica en la audiencia de juicio. Entonces, en aplicación de este principio de inmediación, el juez debe estar en contacto, le repito, en contacto directo con la prueba y en contacto directo con la producción de la prueba. Asimismo, ya nos habíamos leído el artículo 5º del Código General del Proceso. Ahora vamos a leer qué consagra el artículo 6º del Código General del Proceso como principio rector de la inmediación. Leamos, por favor, el artículo 6º del Código General del Proceso. Buenos días, profe. Artículo 6º. Préndame la cámara, Inmediación. Ah, qué pena. precisamente para materializar el principio de inmediación. Listo, profe. Listo. 6º. Bueno, el juez deberá practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan. Solo podrá comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente este código se lo autorice. Listo, entonces ustedes ya van a colocar allá en su Código General del Proceso que el artículo 6º hace relación al principio de la inmediación de la prueba. Es el juez el que tiene que practicar directamente la prueba. Es el juez el que tiene que estar en contacto directo con la prueba y en contacto directo con la producción de la prueba. Entonces, esa es la materialización del principio de la inmediación, artículo 6º del Código General del Proceso. Asimismo, doctores, existe otro principio que se denomina el principio del interés público. Ojo, principio del interés público. Básicamente, el principio del interés público indica que se debe imprimir o debe tener un interés colectivo la prueba, porque ¿de dónde nace la prueba? Pues de un conflicto que se generó en unas relaciones interpersonales. Entonces, las pruebas deben tener básicamente lo que indica el interés público de la prueba es que como el conflicto se generó con base en unas relaciones interpersonales, pues la prueba tiene un carácter social,
Entonces, al tener un carácter, apáguenme los micrófonos, por favor. Al tener un carácter social, la prueba también tiene un interés colectivo. La colectividad tiene interés en las pruebas que se logren recaudar y que se logren incorporar en un debate que se generó a raíz de un conflicto que se generó por relaciones interpersonales. Básicamente ese es el principio del interés público. Asimismo, doctores, vamos a consagrar otro principio que se denomina el principio de la eficacia y el principio de la legalidad de la prueba. Ojo, principio de la eficacia y principio de la legalidad de la prueba. Doctores, las pruebas que se produzcan en cualquier tipo de actuación, ya sea judicial o ya sea administrativa, tienen que ser eficaces. ¿Y qué quiero significar cuando indico que las pruebas deben de ser eficaces? Pues esto indica, mis doctores, que las pruebas deben de producir efectos jurídicos, en el sentido en que deben llevar al juez a la certeza para decidir. Entonces deben ser eficaces, tienen que llevar al juez precisamente a ese estadio de conocimiento o a ese grado de conocimiento de la certeza y una certeza para decidir. Entonces, doctores, la prueba busca que el juez esté convencido de la teoría del caso de cualquiera de las dos partes o de las pretensiones de cualquiera de las dos partes. Entonces, doctores, asimismo es necesario que estos medios de prueba, cualquiera que sea el medio de prueba, que sea utilizado por la parte, produzca ese efecto, produzca el efecto de llevar al juez a la certeza. ¿Para qué? Precisamente para decidir en determinado, o en uno o en otro determinado sentido. Existe otro principio, doctores, que se denomina el principio de lealtad y el principio de probidad. Algunos lo conocen como lealtad y probidad. Ojo, probidad con B larga. Principio de lealtad y probidad. Este es un principio, doctores, que... Doctor, un favor. Sí, dígame. El doctor dijo eficacia y legalidad. Sí, eficacia y legalidad de la prueba, sí, señor. Entonces, les indicaba que, pues, la prueba debe de llevar al juzgador a la certeza para decidir. Básicamente, cuando digo eficacia y legalidad, ¿es por qué? Porque algunos doctrinantes lo consagran como eficacia y algunos doctrinantes lo consagran como legalidad. Pero básicamente es el que nos indica que la prueba debe llevar al juez a la certeza para decidir en uno o en determinado asunto. ¿Listo, Beder? Gracias, doctor. Vale, perfecto. Entonces, doctores, existe otro principio que se denomina el principio de lealtad y probidad. ¿Qué significa el principio de lealtad y probidad? Pues que las partes, indistintamente del proceso en que se trate, ya sea un proceso civil o un proceso penal o administrativo, las partes deben actuar de manera transparente, evitando evitando realizar maniobras dilatorias, evitando realizar maniobras que tienden a ocultar la realidad de los hechos. En eso consiste básicamente el principio de lealtad y probidad. Uno tiene que ser leal con su contraparte. Así sea su contraparte, sus actuaciones deben de estar cubiertas de una lealtad y de una probidad, de un bien hacer, de un bien efectuar el derecho, de un buen desenvolvimiento en las actuaciones procesales. Entonces, repito que las partes deben actuar, doctores, de maneras transparentes y evitando siempre maniobras dilatorias o maniobras tendientes a ocultar la realidad de los hechos. Existe otro principio, doctores, que se denomina el principio de contradicción. Ojo, principio de contradicción. Básicamente, doctores, el principio de contradicción significa o se traduce en esa posibilidad que tienen las partes de conocer las pruebas
que se van a utilizar en la actuación, que se van a utilizar en el proceso. Entonces las partes tienen el derecho y tienen la posibilidad de conocer esas pruebas que se van a utilizar al interior de un proceso. Esto significa, doctores, que no se puede llegar a concebir o no se puede llegar a aceptar que se lleguen a practicar o que lleguen a existir pruebas secretas. No, las pruebas deben de ser puestas en conocimiento de los sujetos procesales. ¿Y cómo se le pone en conocimiento de los sujetos procesales las pruebas? Pues mediante la materialización de un principio que lo vamos a ver posteriormente, que se denomina el principio de publicidad. Entonces la publicidad es ponerle de presente a las partes, pero ese derecho, ese principio que las partes tienen de conocer las pruebas que obran en un proceso, hace relación al principio de contradicción. Nótese, doctores, que cuando estábamos estudiando el artículo 29 de la Constitución, por allá nos habla de que se ha elevado casi a rango constitucional este principio de contradicción de la prueba. Asimismo, por allá el Código Disciplinario en su artículo, si no estoy mal, es el 138, también consagra un principio de contradicción de la prueba. Dice por allá que todas las partes, leamos un momentico, ya les digo en qué artículo, en qué inciso del artículo 29 se encuentra constitucionalizado el principio de contradicción. Por favor, alguien que lea el inciso inciso cuarto del artículo 29, que inicia con toda persona se presume inocente, con la presunción de inocencia. Inciso cuarto de la Constitución, por favor. Profe, artículo cuarto de la Constitución. Sí, señora. Artículo 29, inciso cuarto. Ah, ya. Qué pena. Artículo 29, inciso cuarto. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen. Carol, a controvertir. Y a controvertir, discúlpeme, profe, y a controvertir las que se alleguen a su contra. Va en su contra. En su contra. Carol. Entonces, gracias, Carol. Básicamente, cuando la Constitución nos indica que toda persona tiene el derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, pues básicamente esa es la constitucionalización de ese principio de contradicción. Entonces, nótese, doctores, que ese principio es tan importante que ya ha sido elevado a rango constitucional. Hay otro principio, doctores, que se denomina el principio de igualdad de oportunidad de las partes para la prueba. Ojo, igualdad de oportunidad de las partes para la prueba. Básicamente esta garantía consiste en inicialmente identificar las oportunidades que el proceso le brinda a cada una de las partes. ¿Para qué? Para ejercitar la prueba. Esto es, para practicar la prueba e incorporarla al proceso. Entonces, doctores, básicamente nos indica este principio que no pueden existir actos procesales orientados a beneficiar a alguna de las partes. No. El proceso debe de ir encaminado a que las dos partes tengan la igualdad de oportunidades. No pueden existir actos procesales que se orienten a beneficiar a alguna de las partes, lógicamente, pues en detrimento de la otra. El artículo, bueno, este artículo, es que en mi época era el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil el que indicaba que
precisamente en aplicación de este principio de la igualdad de oportunidad, las partes para la prueba no podían llevarse a cabo actos procesales que de pronto perjudicaran a alguna parte y beneficiaran a la otra. Pues básicamente, mis doctores, ese es el principio de igualdad de oportunidad de las partes para la prueba. Ojo, no pueden existir actos procesales orientados a beneficiar a una de las partes en detrimento de la otra. Hay otro principio, doctores, que se denomina el principio de eventualidad o principio de preclusión. Ojo, principio de la eventualidad o principio de la preclusión. Ustedes saben, mis doctores, que todo proceso, indistintamente del área del derecho que se trate, todo proceso está constituido por una serie de etapas. Por eso es un proceso, porque son una serie de actos, uno tras de otro, precisamente. Por eso se denomina un proceso. Entonces, todo proceso está integrado por una serie de etapas. No es posible, doctores, iniciar una etapa procesal hasta tanto no se haya agotado la que le precede. Entonces, una etapa, se agota una etapa y una vez agotada esa etapa, pues ahora sí es posible iniciar la siguiente etapa procesal. Entonces, doctores, el principio de preclusión opera, y en lo que atañe a nosotros en materia probatoria, cuando vence el término para pedir, para solicitar o para aportar pruebas. Ojo, en materia disciplinaria, por allá sea en la diligencia de descargos, en materia civil son estos actos procesales de introducción probatoria, o en materia penal en la audiencia preparatoria. Entonces, doctores, cada proceso tiene establecidos unas etapas específicas. ¿Para qué? Para aportar, solicitar o pedir las pruebas. Y será en esta etapa y no en otra en la cual se realice dicha actuación judicial. Si por alguna negligencia del abogado no realizó la solicitud probatoria en la etapa correspondiente y esta etapa se culmina, se iniciará con la siguiente etapa del proceso y ya no tendrá ninguna oportunidad la parte de solicitar la práctica probatoria. ¿Por qué? Porque la etapa en la cual estaban establecidas la solicitud de pruebas ya feneció. Fue preclusiva la parte, en eso es cuando se denomina la preclusión de la etapa procesal. Entonces, en eso consiste, mis doctores, el principio de la eventualidad o principio de la preclusión. Las etapas en los procesos son preclusivas. Esto es, una vez ha finalizado la etapa del proceso, que es la que se encarga o la que le indica a las partes cuándo tienen que hacer la solicitud o el aporte probatorio, será en esa etapa y no en otra en la que se vaya a realizar ese acto procesal. Sí mismo, doctores, existe otro principio que se denomina el principio de la originalidad. Ojo, principio de la originalidad. Básicamente, doctores, este principio de la originalidad tiene que ver con esa circunstancia que nos indica que la prueba está dirigida a probar un hecho. Ojo, la prueba está dirigida a probar un hecho. Esta prueba no tiene por qué conducir a probar otro hecho. No, ¿cuál hecho? Pues el hecho que sea objeto de debate en un proceso. Entonces, la originalidad, doctores, este principio de originalidad nos indica que la prueba tiende a probar un hecho y ese hecho es el que está siendo ventilado al interior de ese proceso. O en materia penal o en materia disciplinaria, ese hecho es el que tiende a probar o busca probar el objeto o los hechos motivos de investigación, no otros hechos que nada tienen que ver con lo que se está ventilando al interior de un proceso. Entonces, en eso consiste, mis doctores, el principio de la originalidad. Asimismo, doctores, existe otro principio que se denomina el principio de la libertad probatoria. Ojo, principio de la libertad probatoria, y sobre este principio vamos a hacer algunas pequeñas discusiones,
porque así la doctrina y así la jurisprudencia indiquen que en Colombia existe el principio de libertad probatoria. Esto no es como tan cierto en muchos aspectos y vamos a ver por qué. Pero inicialmente, valga indicar que la ley indica que se puede probar con cualquier medio probatorio, con cualquier medio probatorio. Vamos a remitirnos, por favor, al artículo 164. Ojo, artículo 164 en su parte final del Código General del Proceso. Entonces vamos a remitirnos, por favor, inicialmente al artículo 164 del Código General del Proceso y, bueno, por ahora eso. Alguien que nos lea, por favor, el artículo 164 del Código General del Proceso. Profe, buenos días. Mire, Buenos días. el artículo 164 dice, necesidad de la prueba. Ajá. Toda decisión judicial debe fundarse en la prueba regular y oportunamente allegadas al proceso. Préndame la cámara para el principio de inmediación, doña Gloria, si es tan amable. Yo tengo que estar en contacto con los sujetos procesales. Ahora, Ya, profe. doña Gloria, listo, por favor. Gracias, profe. Buenos días. Ahora sí. Entonces dice acá, las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho. Hasta ahí está. Ujú. No más, Volvamos ¿no? y lo repetimos, por favor. Listo. Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho, o sea, no se tendrán ya en cuenta. Sí, señora, lo que se denomina la cláusula de exclusión. ¿Hasta ahí llega, doña Gloria? Sí, doctor. Listo, perfecto. Entonces, básicamente, mis doctores, ¿qué nos indica? Que no existe tarifa legal en Colombia. Esto es que cualquier hecho se puede demostrar con cualquier medio de prueba. ¿Por qué yo les digo que se presenta alguna clase de discusión al respecto? Porque en ciertos procesos, y básicamente en derecho penal o en derecho civil, cuando se tacha de falsedad, sí se necesita llevar determinada prueba. Esto es, pues básicamente el principio de libertad probatoria es, se indica es que un hecho yo lo puedo demostrar con cualquier prueba. Con cualquier prueba. Ya vamos a ver que existen pruebas documentales, o existen pruebas periciales, o existen pruebas testimoniales. Pero así esté consagrada en la normatividad colombiana que uno puede demostrar un hecho con cualquier prueba. Esto no es tan cierto. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan probar, doctores, que un documento fue falsificado, pregunto, ¿será que un testigo convence a un juez diciéndole, mire, señor juez, este documento que yo realicé fue falsificado, este documento que se realizó y que tiene mi firma es falso, punto, y yo lo digo que pues yo soy la persona que aparece allá en el nombre, pero esa no es mi firma. ¿Será que ese medio, que es una prueba, es un medio de prueba, como un medio de prueba testimonial, porque es el testimonio de la persona que aparece, allá aparece como firmante Nelson Prieto y una firma, una rúbrica, y yo asisto a un juicio y le digo al juez civil en una tacha de falsedad o a un juez penal en una falsificación en documento privado o público, yo le digo, señor juez, esta no es mi firma, luego ese documento es falso. ¿Será que con solo esa prueba el juez queda convencido de que efectivamente esa firma es falsa? Pues la práctica judicial y las reglas de la experiencia nos dicen que no, que se necesita un peritaje y efectivamente se necesita un perito que coteje mi firma con la firma que está plasmada en ese documento y así pues llegar a determinar que eventualmente mi firma no corresponde a la que acostumbre a realizar en mis documentos públicos y privados, que no es mi firma. Eso fue una falsificación. O si ustedes están buscando alegar una falsedad en documento público, pues tendrá que ser un perito.
el que efectivamente realice un estudio sobre ese documento, un perito documentólogo, que realice un estudio sobre ese documento y determine que eventualmente el documento puede llegar a ser falso. Entonces ese cuentico de la libertad probatoria no es tan cierto, aunque por allá la ley nos consagra que existe el principio de libertad probatoria en el ordenamiento jurídico colombiano, pero eso no es tan cierto. De hecho, en materia penal sobre todo, y esto se ha presentado para arduas discusiones. Cuando ustedes vieron conmigo derecho penal especial, ¿cierto, doctores? Entonces no tienen excusa que no conocen este delito. Acuérdense cuando estudiábamos un delito que se denomina acto sexual o acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. Y yo les decía, no, en ese delito de acto sexual o acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, pues la persona venía con capacidad de resistir, pero yo la puse a consumir algo, alguna sustancia o alguna bebida alcohólica o alguna sustancia estupefaciente, y a raíz de esa ingesta, esta persona quedó en estado de incapacidad de resistir. Pues básicamente pensaría uno que la prueba idónea para determinar por parte de la fiscalía, para determinar si esta persona estaba o no en incapacidad de resistir, sería una prueba química, una prueba pericial de alcoholemia o una prueba sobre la sangre de esta presunta víctima, para que se indicara con base inicialmente en el grado de alcohol que tuviese la sangre o en la sustancia estupefaciente, en la cantidad que se le hubiese otorgado, y ese examen de sangre, si eventualmente esta persona hubiese quedado en estado de no poder resistir ese ataque sexual o esa conducta sexual, porque podría llegar a pensarse que una víctima indicara, sí, efectivamente, el procesado o la procesada me invitaron a tomar una cerveza, yo consumí media cerveza e inmediatamente perdí el conocimiento y perdí cualquier capacidad de resistir. Entonces uno dice, bueno, hasta tanto podemos llegar a determinar que una persona o qué estudio nos puede llegar a indicar que esa persona y no otra, lógicamente cada caso es un mundo completamente distinto, con media cerveza quedó en incapacidad de resistir. Algunas personas sí, otras personas no. Algunas personas que de pronto nunca han realizado ingesta de bebidas alcohólicas con media cerveza pueden perder casi que la voluntad, otros no, pero eso tendrá que efectuarse mediante un análisis, no podrá ser el simple testimonio de la víctima. Pero esa es la discusión, doctores, que se genera con relación a la libertad probatoria. Te repito, aunque el ordenamiento jurídico colombiano establece que cualquier hecho se puede demostrar con cualquier medio de prueba, esto no es tan así. De hecho, cuando ustedes van a probar la propiedad sobre un bien inmueble, pues básicamente en la mayoría de los casos tienen que llevar el certificado de tradición y libertad de ese inmueble. Porque, o si ustedes van a probar la paternidad, que son padres o que son madres de otra persona, pues tienen que llevar el registro civil. Entonces, no es tan cierto, aunque la ley así lo consagre, es mi deber explicarlo, pero también es mi deber decirles que no es tan cierto que en Colombia rija la libertad probatoria, porque si ustedes indican o si quieren probar en un determinado proceso o en un determinado asunto, ya sea judicial o administrativo, que son dueños de un bien inmueble, pues tendrán que arrimar el certificado de existencia y tradición. Entonces, no es con cualquier prueba, tendrá que ser con esa prueba documental. O si necesitan probar que son madres o padres de otra persona, pues tendrá que ser con el registro civil de nacimiento y no con otro documento. Pero, pues básicamente el principio que dije, o que el principio que se indica en nuestro ordenamiento jurídico, es que en Colombia existe la libertad probatoria. Preguntas, doctores, al respecto. Bueno, entonces continuamos. Este ya lo habíamos visto tangencialmente, pero lo vamos a volver a ver porque corresponde a un principio. Se denomina el principio de la pertinencia o principio de la conducencia de la prueba. Entonces, principio de la pertinencia y principio de la conducencia. ¿Okay? O sea que la prueba tiene que ser pertinente y la prueba debe ser conducente. Así se denomina por parte de la doctrina. Principio de la pertinencia y principio de la conducencia de la prueba.
Pues básicamente, mis doctores, ya lo habíamos visto, como les digo, con anterioridad. ¿Y cuándo lo vimos? Por allá, cuando hablamos de los requisitos intrínsecos del acto probatorio. Acuérdense, en unas clases pasadas, 2 clases creo, que hablamos de los requisitos intrínsecos de la prueba. Pues básicamente, cuando hablamos a ver, recuérdeme cuando hablábamos de la conducencia de la prueba, o de la pertinencia o conducencia de la prueba. ¿En qué consiste la pertinencia de la prueba, doctores? Ojo, pertinencia de la prueba. ¿Cuándo se indica que una prueba es pertinente? ¿Qué nos dice don Miguel? Profe, ¿me escucha? Buenos Sí, días. perfectamente, Miguel. La pertinencia de la prueba habla de que la prueba tiene que ser legal y admisible por parte de la ley. Bueno, espérenme. A ver, ¿la pertinencia qué es, Miguel? Préndame la Que cámara. la prueba, Sí. ay, qué pena, ya prendo la cámara. Ujú. La prueba debe ser legal y admisible por parte de la ley. Bueno, espéreme, Miguel, porque o usted copió mal o yo dicté mal o yo expliqué mal. Cualquiera de las dos. La pertinencia, lo que usted me está diciendo es la conducencia de la prueba, Miguel. Esa Entonces es yo la copié mal. conducencia. De pronto Que yo yo me tengo lo equivoqué. otro en la conducencia, profe. Esa es la conducencia. Conducencia es que la prueba sea legal, que la prueba sea Ok. admisible. Y pertinente es que la prueba tenga que ver con los hechos objetos de debate. Básicamente eso es conducencia, prueba legal. Pertinencia, que tenga que ver con los hechos objeto de debate. De pronto, si les expliqué mal, lo corrigen, pero básicamente conducencia es que la prueba sea legal. Ojo, conducencia, prueba legal. Pertinencia, que tenga que ver con los hechos. ¿Listo, Miguel? ¿Qué nos Listo, dice don profe, Antonio? ya arreglé. Ay, creo que la habíamos copiado mal, pero ya la arreglé. ¿Qué me dice Digamos Miguel? que- No le escucho bien. Bueno, mientras Miguel allá... Profe, Don que es que Antonio, creo que Antonio. todos habíamos copiado mal, entonces Entonces ya de era pronto, para ahí sí les arreglarlo. ofrezco disculpas. De pronto fue que se me cruzaron los cables, pero cuando hablo de pertinencia de la prueba, Sí, ojo, señor. pertinencia de la prueba quiere decir que la prueba tenga que ver con los hechos objeto de debate. Eso quiere decir pertinencia de la prueba. Y conducencia de la prueba quiere decir que la prueba sea legal y admisible. Muy Bueno, bien, ya. Sí, profe, ya lo de arreglamos. pronto se me cruzaron ahí los cables, entonces la corrijamos. Pertinencia Listo. es igual a que tenga que ver con los hechos. Eso es pertinente, Ujú. que tenga que ver con los hechos. Y conducencia es que la prueba sea legal. Listo. Listo, doctores. Hay otro principio que se denomina, y este principio es bonito que lo trabajen después. Bueno, ustedes que están por allá buscando temas para la monografía, que se denomina el principio de la carga de la prueba. Ojo, principio de la carga de la prueba. ¿Y qué tiene y a qué hace referencia, mis doctores, este principio de la carga de la prueba? Pues básicamente, doctores, el principio de la carga de la prueba tiene que ver con ese hecho en que la ley le indica... La carga de la prueba. Sí, principio de la carga de la prueba. El hecho que la ley le indica a cada parte qué debe procesar, qué debe probar, qué debe probar. Entonces, ¿quién tiene la competencia o quién tiene la responsabilidad de probar determinado asunto? Entonces, doctores, ¿cómo entendemos mejor el principio de la carga de la prueba? Pues con ejemplos. Pero básicamente el principio de la carga de la prueba indica quién tiene la obligación de probar. ¿Quién tiene la obligación de probar? En materia penal, doctores, cuando se inicia una investigación en contra de una persona por la presunta comisión de un delito, les pregunto, ¿quién tiene la obligación de probar? ¿Qué nos dice Antonio? La fiscalía. Como ente Básicamente, así es, Antonio. Entonces, en esos casos penales, es la fiscalía la que tiene la obligación de probar. Entonces, como la fiscalía tiene la obligación de probar, doctores, pues se indica en derecho probatorio que la fiscalía tiene la carga de la prueba. Entonces, es la fiscalía la que tiene la obligación de probar, entonces tiene la carga de la prueba. Otro caso. Resulta que alguno de nosotros
decidió practicarnos una cirugía estética. Ojo, una cirugía estética, no una cirugía de orden médico para corregir, sino no, una cirugía eminentemente estética, de embellecimiento. Cualquiera de nosotros tomó la decisión de practicarse una de estas cirugías. Y resulta que la cirugía quedó mal. Quedamos peor de cómo entramos. Pues entramos de una forma y salimos peor. La cirugía quedó mal hecha. No se lograron los resultados que buscábamos con la práctica de esta cirugía estética. Entonces acudimos a un proceso civil. ¿Para qué? Porque hubo un incumplimiento de contrato. Ojo, en las obligaciones estéticas, los médicos prometen resultados. O sea, los resultados se tienen que dar. Esto no es como en las otras cirugías. En las demás cirugías, un médico se compromete a realizar todas las actividades correspondientes al desempeño de la profesión médica, pero no puede prometer resultados. Si ustedes les dan un infarto y se vayan a ser operados o van a entrar a cirugía, pues el médico no puede prometer que ustedes se van a salvar. No, pero el médico sí promete que realizará todos los actos que estén a su alcance y en virtud de su conocimiento médico para ejercer una mejor labor. Pero eso no ocurre con las cirugías estéticas. En las cirugías estéticas, la persona le dice al cirujano plástico, mire, necesito que me agrande esta parte del cuerpo o que me la reduzca. Entonces, en esas cirugías el médico sí promete que va a salir la persona con esa parte del cuerpo más grande o menos arrugada o más pequeña o qué sé yo, lo que a ustedes se les venga a la cabeza. Entonces, en este caso, cualquiera de nosotros acudió donde el cirujano plástico con el objetivo de una cirugía de embellecimiento y salimos peor. Entonces hubo un incumplimiento del contrato por parte del médico. Y pregunto en ese caso, ¿quién tiene la obligación de probar? ¿De probar qué? Pues que efectivamente el contrato se incumplió, que efectivamente el médico que yo salí, mejor dicho, peor de como entré, que si quería una parte del cuerpo más grande, salió antes más pequeña. Entonces, en esos casos, ¿quién tendría la obligación de probar? ¿Qué nos dice Beder? En este caso sería el sujeto activo, la parte demandante. La parte demandante. ¿Por qué, Beder? ¿Por qué la parte demandante tiene la carga de la prueba? Doctor, porque es que el que demanda tiene que probar. No, Beder, eso no es cierto, Beder. El que demanda no tiene que probar. No, señor, porque o si no, no existiría la carga de la prueba. En algunos casos, la carga de la prueba no está en quien demanda, sino en el demandado. Ojo, Beder, quítese eso de la cabeza. Eso no es cierto. El que demanda no tiene la obligación de probar siempre. Por eso estoy colocando este caso de la cirugía plástica. Ahorita voy a explicarle por qué. ¿Listo, Beder? Bueno, doctor, en este caso sería porque el sujeto que recibió el daño, entonces tiene que probar que recibió ese daño. Entonces tiene que pues probar por medio de algún medio que sí se produjo ese daño. Perfecto, listo. ¿Ves? Vamos a ver si es cierto o no. Ahorita escuchemos a los demás. ¿Qué nos dice Diana? Buen día, doctor. Sí, considero también que quien tiene la carga de la prueba en este caso es quien se practicó la cirugía. ¿Por qué? Porque es quien quedó inconforme con el resultado y pues él es el que considera que hubo un incumplimiento. Exacto, Gracias. Perfecto. ¿Qué nos dice Julio? Yo digo que el que debe probar que de la cirugía es el demandado. Que él la ¿Por hizo qué, con Julio? ¿Por todo, qué? porque pienso que él tiene que demostrar que con todos los parámetros que exigió, él hizo lo que tenía que hacer. El Listo, otro pues entonces, simplemente es el que está demandando. Vale, perfecto. Entonces, miren que de una vez, bueno, ustedes no ven esa materia en la universidad, pero vamos a entrar tangencialmente a estudiarla. Esto es una responsabilidad civil contractual, pero es una única especie de responsabilidad civil contractual que se denomina la responsabilidad médica. Básicamente, lo que nos dice Beder, lo que nos decía Beder, que el que demanda tiene que probar, se puede dar en la mayoría de ocasiones, pero no en todas.
no en todas. Porque, bueno, vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a tomar como ejemplo ese caso de la cirugía plástica. En ese caso de la cirugía plástica, ojo, cuando ustedes estudiaron obligaciones, existen dos clases de obligaciones. Acuérdense que existían obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Allá estudiaron ustedes que existen obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Las cirugías plásticas de embellecimiento, doctores, constituyen obligaciones de resultado. Esto es, que el médico se compromete a un determinado resultado, no a un medio, no a ejercer todos y cada una de las medidas o de la práctica médica en debida forma, no, también se compromete a un resultado. Eso es como una obligación que se genera en un contrato de transporte. Cuando ustedes toman un bus, se genera una obligación de resultado para el transportador. El transportador está obligado, ojo, obligado a dejarlos ustedes en su destino. El transportador no está obligado a realizar todos los actos propios del transporte. No, está obligado a dejarlos ustedes en el destino. Es una obligación de resultado. Como existen otras obligaciones que se denominan de medio. Por ejemplo, las obligaciones de nosotros los abogados, cuando un cliente nos contrata, pues nosotros estamos obligados a realizar una buena defensa o una buena representación, pero nunca pues, estamos obligados a producir resultados. ¿Por qué? Porque el que da los resultados es el juez. Nosotros hacemos todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, pues con base en nuestros conocimientos jurídicos. Debemos tener unos conocimientos jurídicos amplios, pero prometemos es un hacer, no un resultado. Prometemos en hacer una muy buena demanda, en hacer una muy buena defensa, en representar muy bien a nuestro cliente, pero nunca podemos prometer resultados. Por eso hay abogados que prometen resultados y están faltando a la ética, no porque la obligación del abogado es una obligación de medios. Lo mismo algunos médicos tienen obligación de medio. ¿Cuáles? Las cirugías que no son productos de embellecimientos, las cirugías que no son estéticas de embellecimiento. No, en esos casos nunca se van a prometer resultados, se van a producir es una obligación de medios. No es lo mismo que yo acuda a un cirujano plástico con el objeto de agrandar una parte de mi cuerpo, a que acuda donde el cirujano plástico con el objeto de una desfiguración que sufrí para que busque el cirujano plástico por medio de su intervención dejar un poco mejor a esta persona y no tan desfigurada. Entonces, imaginemos en el caso de Natalia Ponce de León. Natalia Ponce de León le han hecho infinidad de cirugías plásticas en su rostro buscando una posible normalidad, pero nunca un médico, en este caso es un cirujano plástico, podría prometer que Natalia Ponce de León va a quedar como estaba antes. No, porque esto no son cirugías de embellecimiento, sino cirugías reconstructivas. Entonces, en el caso, mis doctores, bueno, ¿alguien va a hacer alguna acotación? Miguel Ángel. Sí, doctor. Yo opino que en este ejemplo, el principio de la carga de la prueba la determinaría totalmente el juez con base en los hechos como se hicieron la demanda y cómo se contesta la demanda. Y como la ley le dice a cada parte que debe determinar, entonces yo opino que con base en esos hechos, el juez determinará si es a la parte demandante o a la parte demandada quien debe probar tal hecho. Vale, listo, Miguel, perfecto. Pues básicamente, ahorita vamos a ver. Diana, ¿qué nos dice Diana? Doctor, qué pena, pues opino lo siguiente, no sé si de pronto el doctor ya terminó sobre este tema. No, hasta ahora estamos ventilándolo. Bueno, quiere decir entonces que, bueno, en principio la carga de la prueba la tiene pues quien considera incumplido, pero luego cuando pues se integra la parte demandada, la carga de la prueba de él va a ser probar que él sí cumplió, ¿cierto? Más bien ahí luego el juez es quien viene a analizar en conjunto esas pruebas para saber, pues saber qué certeza le hacen surgir esas pruebas. ¿Sí, doctor? Pues listo, entonces vamos a ver cómo esto no es una camisa de fuerza, que en los mismos casos, ya sea el demandante o el demandado,
son los que tienen la carga de la prueba. En algunos casos será el demandante y en algunos casos será el demandado, pero eso no tiene que ver nada con el juez. El juez no determina quién tiene la carga de la prueba. Vamos a ver quién tiene la carga de la prueba acorde con cada caso. Pues les decía a mis doctores que existen unas obligaciones de medio y unas obligaciones de resultado. Básicamente, mis doctores, ¿qué se busca? ¿Qué se busca ya sea en las obligaciones de medio o en las obligaciones de resultado? Es quién tiene más fácil probar. ¿A quién le queda mucho más fácil probar? Básicamente esa es la premisa o esa es la máxima que se utiliza para determinar quién tiene la carga de la prueba en un determinado asunto. ¿A quién le queda más fácil probar? Entonces, vamos a remitirnos al primero de los ejemplos. La mujer fue al cirujano plástico para un aumento de senos. Fue al cirujano plástico y dijo, quiero los senos más grandes. Y resulta que cuando salió de la cirugía, quedó con los senos más pequeños. ¿A quién le queda más fácil probar cómo estaban antes y cómo estaban después? ¿Al médico o a la demandante, en este caso que era pues la paciente? ¿A quién le queda más fácil probar? La demandante. Claro, es a la demandante le queda más fácil probar, porque simplemente la demandante llevará una foto de cómo estaban antes y una foto de cómo quedaron después. Le dice, mire, señor juez, así estaban antes y así estaban después. Luego un incumplimiento de contrato porque yo fui a un aumento de senos, no a una disminución. Y el juez se equivocó, el médico se equivocó. Entonces le queda más fácil probar, en este caso, a la demandante. Otro caso. Yo voy al médico porque tengo un dolor en el abdomen. Llego al médico, le informo o voy a urgencias y me informa el médico, me dicen, sí, eso es una intoxicación y me formula algún medicamento para la intoxicación. Resulta que eso no era ninguna intoxicación, resulta que yo continué enfermo, me agravé, tuve que ir nuevamente a urgencias y era una apendicitis que se transformó en una peritonitis y fallecí. Entonces mis herederos van a iniciar un proceso. ¿A quién le queda más fácil probar que lo que tenía no era una intoxicación o que lo que tenía y que lo que tenía efectivamente era una apendicitis? ¿A mí o al médico? Al médico. Al médico. Al médico. Si ven que al médico le es más fácil probar porque los médicos tienen el conocimiento. Miren, doctores, uno puede ser objeto o uno puede ser víctima de un mal procedimiento médico. Uno puede ir donde el médico y el médico puede hacer un procedimiento equivocado. Pero ¿cómo diablos sabe uno que es un procedimiento equivocado? Si uno no es médico, bueno, los que son médicos tienen ese conocimiento, pero nosotros no lo tenemos. Entonces, en ese caso, ustedes interponen una demanda de responsabilidad civil contractual y dicen, mire, hubo un procedimiento médico equivocado. Uno lo afirma porque uno cree que eso es así, pero uno no está en la obligación de probar que eso efectivamente ocurrió. No, inmediatamente la carga de la prueba se invierte y será el médico el que tiene que probar que lo que uno está diciendo es falso. Porque es que el médico es a quien le queda más fácil probar en virtud de los conocimientos. Nosotros en esos casos de conocimientos específicos en medicina no tenemos la facilidad de probar. No, porque no tenemos los conocimientos. Entonces, a donde yo voy es que cada caso tiene una carga de la prueba distinta. No es el juez, por regla general, a la parte que le quede más fácil probar, sobre ella recae la carga de la prueba. Ojo, a la parte que le quede más fácil probar. Nos quedaría muy difícil, en los casos de responsabilidad médica, nos queda muy difícil a nosotros determinar que el médico se equivocó. ¿Cómo diablos sabemos si es que nosotros somos prácticamente unos conejillos de India de los médicos? Allá los médicos van y nos revisan y dicen, usted tiene esto, y nosotros qué vamos a ver si efectivamente teníamos eso.
Resulta que el médico estudió virtual. Imagínense un médico que estudió virtual, así como estamos estudiando nosotros. Ese es el problema de la virtualidad, doctores, que por lo menos en el salón uno está pendiente de que todos estén atentos a la clase, como en la virtualidad no. O a quién le queda más fácil probar que un abogado no hizo lo que tenía que hacer. ¿Al cliente? No, porque el cliente no tiene los conocimientos específicos y técnicos en derecho. No, si un cliente coloca una queja ante la sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura y dice este abogado no realizó lo que tenía que hacer, la carga de la prueba se invierte. Nosotros como abogados somos los que tenemos que demostrarle al magistrado que hicimos las cosas como debíamos haberlas hecho. Y si no lo demostramos, pues vamos a ser objeto de una sanción. Julio, ¿tiene alguna acotación? No, señor. Ah, se me levantó la mano. No, señor. Listo, mis doctores. Entonces, ese principio de la carga de la prueba, pues básicamente nos indica quién tiene la obligación de probar. ¿Y quién tiene la obligación de probar? Pues la parte que le quede más fácil probarlo. ¿Por qué? Por sus conocimientos técnicos. Entonces, es más fácil probar. Entonces, a veces, aunque nos decía Beder que en la mayoría, que quien demanda le tiene que probar, eso es en la mayoría de casos, no en todos. No en todos. ¿Por qué? Porque en algunos casos la carga de la prueba se va a invertir y va a ser la contraparte, va a ser el demandado, en que por virtud que a él le queda más fácil hacerse a las pruebas, tendrá que probar que las argumentaciones del demandante no son ciertas. Entonces, en eso consiste, mis doctores, el principio de la carga de la prueba. Hay otro principio, doctores, que se denomina el principio de la imparcialidad. Imparcialidad, y cuando habla de imparcialidad, ¿a quién estoy haciendo alusión? Al juez. Entonces, algunos indican imparcialidad del funcionario, hay otros doctrinantes que indican imparcialidad del juez. Entonces, básicamente, el juez, mis doctores, como su nombre lo indica, es un tercero. Él tiene que ser imparcial. Él no puede tomar partido para favorecer o desfavorecer alguna de las partes. Cuando ustedes estén estudiando procesal penal, pues básicamente van a hacer un repaso sobre un código de procedimiento penal que todavía rige en Colombia, pero en algunos casos muy especiales, que es la Ley 600 del 2000. Y en algunos, no solo en la Ley 600 del 2000, sino en algunos otros procesos, los jueces tienen la potestad, doctores, de lo que se denomina decretar pruebas de oficio. Ojo, decretar pruebas de oficio. Y alguna línea de juristas, de doctrinantes o de magistrados, de estudiosos del derecho, han indicado que cuando un juez tiene la potestad de decretar pruebas de oficio, básicamente se atenta contra el principio de imparcialidad. ¿Y por qué se atenta contra el principio de imparcialidad, doctores? Porque cuando un juez decreta unilateralmente o por voluntad propia, decreta una prueba que se denomina prueba de oficio, pues básicamente esa prueba va a perjudicar a alguien, a algún sujeto procesal va a perjudicar. Entonces, si hablamos de demandante versus demandado y el juez unilateralmente le da por decretar una prueba de oficio, pues básicamente esa prueba va a perjudicar o al demandante o al demandado. Entonces, en esos casos se perdería la imparcialidad porque el juez no tiene que estar para favorecer o perjudicar a alguna de las partes. Lo mismo en materia penal. En materia penal, algunos jueces, con base en ese sistema procesal que les digo, la Ley 600 del 2000, en ese sistema los jueces tenían la potestad de practicar pruebas de oficio, y esas pruebas de oficio al final iban a favorecer o a desfavorecer, o favorecían a la fiscalía y desfavorecían al procesado, o favorecían al procesado y desfavorecían a la fiscalía. Entonces, básicamente eso atentaba contra el principio de imparcialidad. En nuestro sistema procesal penal de la Ley 906 del 2004 hay una facultad que tienen los jueces y no es de decretar pruebas de oficio. En este sistema procesal de la oralidad, los jueces no tienen la facultad de decretar pruebas de oficio.
pero sí tienen otra facultad que algunos doctrinantes indican que atenta contra el principio de la imparcialidad. ¿Y cuál es? El de interrogar a los testigos. Por allá dice, van ustedes a estudiar que el Código de Procedimiento Penal faculta a los jueces hacerle preguntas a los testigos. Lo adorna el código, lo adorna. El código a veces utiliza palabras de adorno, pero uno sabe que no son tan adorno. Dice el código que el juez podrá interrogar a los testigos para aclarar o para complementar alguna de las preguntas que le han hecho o la fiscalía o la defensa. Pero resulta, doctores, que si el juez con ese pretexto, con esa excusa de aclarar o de complementar alguna de las preguntas que ha plasmado el testigo, ejerce esa función, pues básicamente con lo que nuevamente responde el testigo estaría o perjudicando o beneficiando a alguna de las partes. Entonces, algún sector de la doctrina indica que esa potestad del juez en el actual Código de Procedimiento Penal de realizar preguntas puede atentar contra el principio de la imparcialidad del funcionario o de la imparcialidad del juez. También se podrá hacer objeto de un estudio por parte de ustedes para una eventual monografía. ¿Qué nos dice Miguel Ángel? Claro que sí, doctor, correcto. Pero tengo entendido que una de las obligaciones del juez es siempre descubrir la verdad. Por eso la ley le permite solicitar pruebas de oficio, como a la vez también el interrogatorio de parte, terminar de completar las preguntas, ya sea para cualquiera de las partes. Entonces iría como en contravía o qué. Claro, lo que pasa, Miguel Ángel, es que la verdad que se ventila en un proceso no es la verdad verdadera, es una verdad construida. Ojo, es una verdad construida. ¿Por qué? Porque en muchos casos nosotros nunca vamos a lograr, o los jueces nunca van a lograr obtener la verdad verdadera, la verdad de lo que efectivamente ocurrió. No, la verdad que se ventila en un proceso es una verdad que se construye, es una verdad construida. ¿Y quién construye la verdad? Pues la parte. La parte con base en sus pruebas construye una verdad y esa es la verdad para la parte. Nótese, doctores, que en cada proceso las partes tienen una verdad distinta. Una verdad distinta. Entonces dice Miguel Ángel, el objeto del juez es llegar a la verdad. Pues ¿a la verdad de quién? ¿A la verdad del demandante o a la verdad del demandado? ¿O a la verdad de la fiscalía o a la verdad de la defensa? A veces hay muchas verdades porque cada uno tiene su propia verdad y cada uno con base en su verdad va a llevar unas pruebas y la va a construir, porque en muchos casos nunca se sabe la verdad verdadera, en unos muy pocos se sabe efectivamente qué fue lo que ocurrió. Pero bueno, en el caso del derecho penal, ¿qué pasó en el caso de Colmenares? Nadie lo sabe, nunca se logró obtener la verdad. La verdad que construyó la fiscalía perdió ante la verdad que construyó la defensa, pero la verdad verdadera nunca la vamos a saber. O en múltiples casos. Entonces, aunque lo que dice Miguel es cierto, los jueces están en busca de la verdad, pero no tienen que buscarla, no, los jueces son terceros, por eso son jueces, son terceros imparciales y será las partes procesales las que le construyan la verdad al juez y el juez con base en la verdad que sea más convincente, pues tomará una decisión en uno u otro sentido. ¿Qué nos dice Diana? Doctor, qué pena, es más una pregunta. Discúlpeme si lo devuelvo o si la respuesta es muy evidente. Pero no me apague la cámara, Diana. No, ya. Perdón, ya. Bueno, ya entendí que la carga de la prueba corresponde solamente a las partes y el juez no tiene por qué intervenir, ¿cierto? Nunca le corresponde. ¿Por qué podría decirse o descartarse que cuando él decreta una prueba de oficio, no lo hace con ese deber de carga de la prueba? O sea, no sé si me hago entender, doctor. O sea, claro, porque en materia penal... ¿qué fundamento la decreta? Diana, en materia penal la carga de la prueba la tiene la Fiscalía. Sí. El artículo 250 de la Constitución indica que la Fiscalía es la encargada de investigar los hechos que revisten las características de delito. Eso dice. Entonces, es muy clara la Constitución en que dice, la Fiscalía es quien tiene que probar. Pero la pregunta es, Diana, si el juez decreta una prueba de oficio, ¿qué puede pasar? ¿O cómo es la pregunta?
La pregunta es, la carga de la prueba le incumbe a quien quiere comprobar algo, ¿verdad? Pero le incumbe a alguna de las partes, nunca al Alguna de juez. las partes, exacto. Cuando el juez decreta una prueba de oficio, bueno, cuando la ley se lo permite, es porque el juez necesita probar algo, ¿cierto? Claro, Porque pero ¿quién necesita probar, Diana? ¿Quién necesita probar? Si tú eres demandante, necesitas probar. Si tú eres la demandante, Diana, y resulta que a ti te queda más fácil buscar las pruebas, pues tú eres la encargada de probar. Pero si eres la demandada, si eres la médico que dice que allá hay un paciente que dice que usted la operó mal, usted es la que tiene más fácil probar. Sí. Entonces, sobre alguien recae la carga de la prueba, o sobre el demandante o sobre el demandado, en materia civil. En materia penal, siempre la carga de la prueba recae sobre la fiscalía. ¿Por qué? Porque se prevalece la presunción de inocencia. Tú eres inocente, si tú eres la procesada, tú eres inocente mientras no se compruebe lo contrario. Y si eres la fiscalía, pues tienes que buscar todas las pruebas para lograr convencer al juez que el procesado es el responsable. Entonces, ¿por qué el juez va a tomar partido, Diana? Si la carga de la prueba nunca está en el juez. Entonces resulta que de pronto Diana es la jueza y dice, no, yo voy a decretar una prueba de oficio. Y esa prueba de oficio logra incriminar a un procesado. Pues entonces estaría Diana haciéndole trabajo a la fiscalía, haciendo un trabajo que solo le compete a la fiscalía por orden constitucional, por el don del artículo 250. Entonces ya Diana no sería tan jueza. Diana tiene que estar quieta. Lo que pasa es que los jueces son jueces, no son justicieros. Los jueces son jueces, no son justicieros. Los justicieros son los que buscan la verdad y buscan que los culpables paguen por sus errores. Esos son los justicieros. No, un juez es un señor o una señora que están allá en un estrado y escuchan dos discursos. Y cada discurso traerá unas pruebas. Y el juez, con base en los discursos, con base en las argumentaciones que efectúen cualquiera de las partes, tomará una decisión. Pero eso es un juez. Un juez no es un justiciero, no. Un juez es un tercero imparcial. En deporte, ¿qué tal que el juez fuera hincha de un equipo? No, aquí él no tiene que ser hincha ni de la fiscalía ni de la defensa. Es un juez y el juez, quitémonos esa idea de que el juez es justiciero y que el juez es el encargado de hacer justicia. No, el juez es un tercero imparcial que va a tomar una decisión con base en unos argumentos y unas pruebas que le lleven cualquiera de las partes. ¿Listo, Diana? Bueno, doctor, gracias. Vale, ¿qué nos dice Miguel Ángel? Doctor, con respecto a lo que estaba argumentando Diana, se supone que la carga de la prueba la hará la parte más fácil que le quede probar el hecho y Claro. será de su obligación aportarla, ¿cierto? Eso en civil, ¿no? En civil. ¿Usted nos podría dar un ejemplo entonces de que un juez haga una prueba de oficio para determinar por qué no se la adjunta a alguna de las partes? Claro, yo les decía, doctores, que en la ley 600 los jueces tienen la posibilidad de practicar pruebas de oficio. Entonces, resulta que la fiscalía acusa a una persona por la posible comisión de un delito y realiza y le indica al juez que para tal fin tiene un número de pruebas, 4 pruebas. Pero el juez se pone a leer y dice, oiga, pero aquí falta una prueba. Según estos hechos, uno de los testigos fue Pedro Pérez. Y resulta que la fiscalía no ha escuchado a Pedro Pérez. Y yo como juez, decreto de oficio, vamos a escuchar a Pedro Pérez. Y resulta que el testimonio de Pedro Pérez fue terriblemente inculpador en contra del procesado. El testimonio de Pedro Pérez aclaró que el procesado había cometido el delito, pero ese testimonio nunca lo pidió la fiscalía. Entonces el juez ya tomó parte y básicamente por la prueba de oficio que decretó el juez fue que condenaron a esta persona, no por el trabajo que hizo la fiscalía. O sea que el juez ya se volvió juez y fiscal casi, porque a raíz de ese testimonio que la fiscalía nunca lo había relacionado y nunca lo había indicado, pero a raíz de ese testimonio que le dio al juez por practicar fue que la persona terminó condenada. Entonces en ese caso, pues el juez ya no fue juez, sino no fue un tercero imparcial, no fue imparcial, no porque a raíz de la prueba que él le decreta es que efectivamente se condena a la persona, pues ya no fue tan imparcial, ya tomó parte en el proceso casi que como un segundo fiscal. En esos casos puede llegar a presentarse, Miguel.
¿Qué nos dice Miguel Mendoza? Profe, qué pena, es que yo tengo una pregunta. Y en esos casos donde el juez toma parte o las pruebas de oficio, bueno, inculpan a una parte, que puede hacer uno para desmeritar esa prueba, por ejemplo? No, básicamente, Miguel, si estamos en un proceso, en un procedimiento que acepta que el juez pueda practicar pruebas de oficio, pues ni modos, porque la ley así lo permite. Pero si estamos en la ley actual, en el procedimiento actual, el que rige la mayoría de procedimientos, en el que le está prohibido a los jueces practicar pruebas de oficio, pues uno podría interponer la apelación de la sentencia o eventualmente el recurso extraordinario de casación o hasta como remedio extremo una acción de tutela para indicar que una violación al debido proceso. ¿Por qué? Porque el debido proceso indica que el juez no tiene que decretar pruebas de oficio y en este caso el juez sí las decretó. Entonces uno le demuestra al superior jerárquico o al juez de tutela que efectivamente la persona quedó condenada con base en una prueba de oficio y eventualmente pues lograr que esa prueba salga del proceso y que se realice un nuevo juicio sin tener en cuenta esa prueba o una nueva valoración, Miguel. ¿Qué nos dice? Listo, gracias. Lisbeth Joana. No te escuchamos, Lisbeth. Bueno, Lisbeth, trata de arreglar el micrófono porque no te escuchamos. Bueno, mis doctores, entonces básicamente en eso consiste la carga de la prueba. Ojo, principio de la carga de la prueba y como les indico, por eso es que había ciertos, y me gusta que haya esas intervenciones, pues con respecto a la carga de la prueba, porque cuando mencioné ese principio dije, ojo, esto no es pacífico, este principio de la carga de la prueba se puede presentar o se puede prestar para múltiples disquisiciones o para múltiples debates sobre hasta dónde los jueces tienen esa facultad o cómo los jueces al tomar partido pueden favorecer a una u otra parte. Lisbeth, ¿ya arreglaste el micrófono? Aquí aparece desactivado, aquí en el monitor aparece que está desactivado. Ahora sí, pero ¿qué ahora? No, nada, mira, no te escuchamos. No, y nos tocaría hacerle, leer los labios si no tenemos esa facultad, o por lo menos yo. Listo. Entonces, doctores, existe otro principio que se denomina el principio de la oralidad. Ojo, principio de la oralidad. Este principio ha ido entrando o ha ido implementándose paulatinamente, no solo en la legislación colombiana, sino en la legislación latinoamericana. ¿A raíz de qué? A raíz de alguna presión ejercida por parte de los Estados Unidos. Y esto es básicamente que se busca acabar, doctores, con aquellos procesos de orden escritural, aquellos procesos en los cuales se adelantaban las actuaciones de manera escritural. No, ahora es casi que todo, es oral, por eso ya inicialmente en la jurisdicción penal existen estas audiencias orales y ahora en las jurisdicciones civiles y en las jurisdicciones laborales existen las audiencias, ya es la oralidad, ya es de tener frente al juez, ya no es por medio de los memoriales, ya se abandonó ese concepto de los expedientes y esos expedientes gigantescos y voluminosos que estábamos acostumbrados a ver. No, ahora el objetivo es utilizar la menor cantidad de papel y la menor cantidad de escritos para que la mayoría de las actuaciones se den de manera oral, en audiencia, de viva voz con el señor juez, y lo único que se extenderá en esos casos de la oralidad es un acta en el cual se plasmen pues algún resumen de lo que manifestó cada sujeto procesal. Entonces, ese principio de la oralidad, pues básicamente es el que propende
porque las actuaciones se celebren en audiencias, no que se celebren mediante memoriales o mediante escritos, sino todo mediante la verbalización de las pretensiones de cada una de las partes. En eso consiste el principio de la oralidad. Doctores, hasta ahí vamos a dejar los principios. Esto es en materia civil. Ahora voy a hacer un paréntesis para entrarnos a la materia penal. Lógicamente, a la materia penal probatoria. ¿Por qué? Porque yo tengo que llevar un paralelo entre lo civil y lo penal en probatorio, porque el manejo de las pruebas es distinto en estas dos ramas del derecho. Básicamente, mis doctores, el primer tema que vamos a ver se denomina la prueba. Esto es probatorio penal. Esto no es penal, esto es probatorio penal, porque siempre vamos a hablar de la prueba y de la prueba y de la prueba. Pero en materia penal vamos a ver un tema que se denomina la prueba en el contexto del Estado constitucional y social de derecho. Ustedes saben que Colombia es un Estado constitucional y social de derecho. Entonces, ¿en qué consiste la prueba en ese contexto de un Estado constitucional y social de derecho? Básicamente, mis doctores, ustedes saben que, bueno, o lo van a saber porque todavía no están en octavo, que un proceso penal nace por medio de una figura que se denomina la noticia criminal. Y la noticia criminal es que llega a oídos del Estado que alguna persona es la posible o es sospechosa de la perpetración de un delito. ¿Por qué? Porque encuentran un cadáver, porque alguien coloca una denuncia de oficio, algún anónimo también coloca alguna queja o una querella. Entonces, a oídos del Estado llega la posible perpetración o la posible comisión de un delito. Entonces, eso se denomina la noticia criminal. Entonces, cuando el fiscal recibe esa noticia criminal, pues es el primer momento en que ese fiscal, que eso, les decía anteriormente, acorde con lo consagrado en el artículo 250 de la Constitución, el fiscal tiene el primer acercamiento con esos hechos que implican una relevancia penal, que tienen la característica de delito y que se supone que han ocurrido. Entonces, básicamente, esos hechos que se alegan como reales, que aparentemente sucedieron, no siempre e inevitablemente constituyen el punto de partida de un proceso penal. Entonces, dado que un fiscal no presenció los hechos, pues tendrá que adelantar toda una investigación con el objeto de recaudar unas pruebas. ¿Y unas pruebas para qué? Pues precisamente para llegar a establecer si eventualmente, pues ese delito llegó a cometerse o no llegó a cometerse. Sin embargo, mis doctores, tienen que existir en el proceso penal, existen diversos niveles de conocimiento o diversos estándares de conocimientos o diversos, algunos doctrinantes también lo consagran como diversos estadios o niveles de conocimiento. Pues básicamente, mis doctores, una cosa es el conocimiento que tiene que tener un fiscal para iniciar un proceso. Otra cosa es el conocimiento que tiene que tener el fiscal para imputarle cargos a un procesado. Otro es el nivel de conocimiento que tiene que tener el fiscal para acusar a este procesado, y otro es el nivel de conocimiento que tiene el juez para eventualmente condenar a ese procesado. Siempre el nivel de conocimiento o el estadio de conocimiento tiene que ser mayor. Entonces, al principio hablaremos de probabilidad. Existe una probabilidad. Es probable que la persona cometió el delito. Entonces, con base en esa probabilidad, ojo, no estamos hablando de certeza, inicia el proceso y pueden iniciar y vincular a una persona a una actuación penal. Si la investigación continúa y con base en las pruebas se logra determinar que aparte de una probabilidad, ya existe una inferencia razonable, o sea, ya el estadio de conocimiento o el nivel de conocimiento aumentó. Al principio hablábamos de una probabilidad, ahora vamos a hablar de una inferencia razonable. Entonces el fiscal puede afirmar razonablemente
que la persona es autora del delito o partícipe, pues ya surtirá otra etapa del proceso, que se denomina la acusación. Y si realizado el juicio, el juez llegó a la certeza que la persona cometió el delito, lo condenará. Entonces, nótese, doctores, cómo al principio existía un conocimiento que se denominaba probabilidad. Después hubo un conocimiento mayor, inferencia razonable de autoría o participación. Y por último, llegó a la certeza. Entonces, el estado del conocimiento del Estado, de los funcionarios estatales, tiene que ser mayor. Con relación, doctores, con relación a la carga de la prueba. Ojo, a la carga de la prueba en materia penal. En materia penal, mis doctores, pues básicamente, como les indico, en nuestro ordenamiento procesal penal, la Fiscalía General de la Nación tiene la carga de la prueba. Luego, la Fiscalía General de la Nación debe o tiene, es su deber, acorde con el artículo 250, el deber de obtener lícitamente pruebas y aportarlas al proceso. ¿Para qué? Para convencer al juez, para que el juez tenga la certeza de que el delito ocurrió y que esa persona que está siendo procesada fue quien lo cometió. Entonces, ojo, aunque esto no es tan cierto en determinados casos. Vamos a buscar, doctores, miren cómo nosotros podemos aprender acá, en la academia, que la carga de la prueba la tiene en materia penal la Fiscalía General de la Nación. Pero hay un delito que uno estudiándolo parecería que no, por la misma redacción que tiene el Código Penal. Hay un delito que se denomina el enriquecimiento ilícito de particulares. Creo que se llama así, enriquecimiento ilícito de particulares. Busquémoslo en nuestro Código Penal. Enriquecimiento ilícito de particulares. ¿Sí lo encontraron? Es el artículo 327 del Código Penal. Sí, señor. Enriquecimiento ilícito de particulares. Carol, préndeme la cámara y me lo lees muy despacio. El enriquecimiento ilícito de particulares. Dice, artículo 327, enriquecimiento ilícito de los particulares. El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otra incremento patrimonial no justificado derivado de una u otra forma de actividades delictivas, incurrirá por esa sola conducta en prisión de 6 a 10 años o 96 meses a 180 meses. Y Carol, multa correspondiente. Listo, Carol, antes de la pena. Sí, señor. Si yo le indicara a Carol, en materia penal, o usted le va a indicar a alguna persona, ojo, por allá el profesor de Derecho Probatorio me enseñó que en materia penal quien tiene que probar siempre es la Fiscalía, que la carga de la prueba la tiene la Fiscalía. La Fiscalía tiene la obligación de probar que la persona cometió el delito. Pero yo le digo, no, Carol, ese profesor era un bruto. Ese profesor no sabe de derecho probatorio. ¿Por qué? Porque en el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, ¿quién tiene que probar? Entonces, léeme, Carol, nuevamente y dígame, ¿quién tiene que probar? Dice, el que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado derivado de... Ojo, Carol, con el no justificado. ¿Quién tiene que justificar que se enriqueció lícitamente? La persona demandante. Claro, demandante, esto es en materia penal, es el procesado. El procesado. Según esa redacción, gracias, Carol, según la redacción del artículo que nos está diciendo Carol, es el particular el que tiene que justificar el enriquecimiento. Entonces la Fiscalía dice, ojo, yo lo voy a investigar a usted por enriquecimiento ilícito de particulares y yo tendría que justificar que ese incremento patrimonial fue lícito.
¿Y de dónde aquí yo tengo que justificar eso si es que la carga de la prueba en materia penal la tiene la Fiscalía? Más bien ustedes, señores Fiscalía, tienen que probar que mi enriquecimiento fue ilícito, no yo probar que es lícito. Pero por la misma redacción del artículo, uno pensaría, cuando nos leía Carol, no justificado. O sea que eso indica que yo tengo que justificar de dónde obtuve los recursos y de dónde obtuve ese incremento patrimonial, según parte de la doctrina, sí, por cómo quedó redactado ese artículo. En los demás artículos no, pero en ese artículo sí. Entonces, alguien le dirá a Carlos, sí, mire, entonces es mejor dejar la salvedad. En ese delito, parte de la doctrina dice que hay una inversión de la carga de la prueba, que la carga de la prueba en el delito de enriquecimiento ilícito de particulares no recae en la Fiscalía, sino en el procesado. ¿Por qué? Porque el procesado es el que tiene que probar que su enriquecimiento o que su incremento patrimonial es lícito. Es absurdo, pero así quedó redactado. Entonces, ojo con ese delito, porque pues se puede presentar para algunas susceptibilidades. Listo, doctores. Entonces, pero básicamente, o por regla general o por de común denominador, pues la carga de la prueba en materia penal la tiene la Fiscalía. Asimismo, doctores, en aplicación del principio de libertad probatoria. En materia penal, bueno, antiguamente, doctores, nosotros vimos ese principio de libertad probatoria y decíamos, pues básicamente un hecho se puede probar de cualquier forma. El antónimo o el contradictor o el otro extremo o la negación de la libertad probatoria o la contraparte de la libertad probatoria, o lo opuesto a la libertad probatoria, es la tarifa legal. Entonces, la tarifa legal indica, yo les señalaba anteriormente, que unas pruebas tienen mayor valor que otras. Eso es tarifa legal. Que la ley consagra, ojo, que la ley consagra que unas pruebas tienen mayor valor que otras. Asimismo, la tarifa legal en ocasiones se amplía. Y la tarifa legal también le indica, y la tarifa legal siempre debe estar consagrada en la ley, le indica al sujeto procesal cómo tiene que probar ciertos hechos. Y decíamos, la libertad probatoria es un principio del ordenamiento probatorio colombiano. Y básicamente indica que uno puede probar cualquier hecho con cualquier medio de prueba. Yo decía, ojo, esto no es tan cierto. Aunque ese es el principio, hablábamos de una falsedad en documentos, ¿no? En las falsedades en documentos pues, vamos a necesitar del peritaje, o si hablamos de una filiación, o si hablamos de un parentesco, pues básicamente siempre vamos a necesitar ¿de qué? Siempre vamos a necesitar de un documento. Entonces, aunque en materia penal, ojo, en materia penal, rige, como en todo el ordenamiento jurídico colombiano, el principio de libertad probatoria, en su práctica se van a dar cuenta que esto no es tan absoluto, que ese principio no es tan absoluto, que en ocasiones van a necesitar de un peritaje, sobre todo en los delitos de falsedad. En lo de los actos sexuales con persona puesta en incapacidad de resistir, algunos jueces han condenado única y exclusivamente con el testimonio de la víctima. Los defensores atacan esa determinación o esa sentencia indicando que no se obtuvo un peritaje que determinara que efectivamente con esa cantidad de alcohol en la sangre esa persona estaba en incapacidad de resistir, pero el juez saldrá con el argumento que pues como en Colombia rige el principio de libertad probatoria, pues esa incapacidad o esa puesta en incapacidad de resistir se logró determinar con testimonios. De hecho, se puede hacer, claro que sí. Si los testimonios indican que esa persona no se podía sostener de la borrachera tan terrible que tenía,
pues eso podrá ser un indicativo que esta persona estaba puesta en incapacidad de resistir o que la pusieron en incapacidad de resistir. Claro que sí, aunque les digo, pues la prueba debería ser una prueba científica, pero en aplicación del principio de libertad probatoria, pues se puede llegar a condenar y se puede llegar a ese conocimiento por medio de cualquier medio de prueba. En materia penal, doctores, hay unos actos de investigación o unos actos de prueba que afectan derechos fundamentales. Ojo, no es una transgresión, es una vulneración, es una afectación. Y yo les decía anteriormente que en Colombia el Estado tiene la potestad de afectar derechos fundamentales en ejercicio de la labor de investigación que realiza la Fiscalía General de la Nación. Ellos pueden afectar derechos fundamentales. Está dentro de su potestad y está dentro de sus funciones y está dentro de sus potestades. Ellos lo pueden hacer. Como ejemplo podemos citar algunos actos de prueba o algunos actos de investigación en materia penal que afectan derechos fundamentales. Valga decir, una diligencia de allanamiento y registro. Entonces, es más que obvio que una diligencia de allanamiento y registro afecta un derecho. Pues, ¿cuál derecho? Pues busquemos a ver, empecemos a identificar los derechos que se pueden llegar a ver afectados con actos de prueba o diligencias con el fin de obtener pruebas efectuadas por la Fiscalía General de la Nación. Entonces les pregunto, doctores, una diligencia de allanamiento y registro, ¿qué derecho puede afectar? Levántenme la mano y me responden. La intimidad. ¿Qué me dice Antonio? La privacidad e intimidad. La intimidad. Y Antonio, ¿y dónde está consagrada la intimidad en la Constitución como derecho? Privacidad, profe. No, ¿y la privacidad dónde está consagrada en la Constitución como derecho, Antonio? Yo busco el sustento normativo, profe. No me respondan sin sustento normativo nunca, porque eso no lo hace un abogado. ¿Qué me dice Miguel? Profe, sería el artículo 15. Ah, bueno, entonces ya Miguel me dice el artículo 15 de la Constitución. Ah, bueno, ¿y qué dice el artículo 15? Dice, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal. Pero es que ustedes ya van a ser abogados y a mí me tienen que hablar con el soporte. No, la intimidad, sí, ¿y dónde está la intimidad? No, ah, bueno, entonces ya Miguel dice, está en el artículo 15. Ah, bueno, entonces yo ya me entero que efectivamente, ¿y por qué? Porque de una vez vamos a hacer un recorderis de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. ¿Qué dice el 15, Miguel? Dice, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar. Miguel, listo, ya eso lo sabemos, listo. Gracias por recordarnos el 15, pero le voy a hacer otra pregunta a Miguel. ¿Y aparte de la intimidad, no afectará otro derecho consagrado en la Constitución? Uy, no sé, pero busco, profe. Ustedes ya son constitucionalistas, ustedes ya vieron Constitucional. Y ese libro de la Constitución casi que se lo tienen que memorizar. Oiga, Miguel, échele una vista por ahí. Pásese por el 28. A ver qué dice el 28. Échele una leidita al 28, a ver qué dice. El 28 dice, toda persona es libre. Y ahorre para una buena constitución, pues que la constitución está como muy barro. Sí, no, es una constitución de bachillerato, no de un jurista. Pero ¿qué dice el 28, Miguel? Dice, toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión. ¿Y será que si a usted lo molestan, si le practican un allanamiento, a usted no le molestan en su familia? Sí. Ah, bueno, entonces también hay otro derecho por ahí que está siendo como medio afectado, el 28. Esa es la tarea, Miguel, de comprarse una constitución buena porque la constitución no sirve para nada. Pero bueno, ahí nos sirvió para leer el 28. Entonces, mire que aquí, doctores, mírese que acá algunos actos de prueba que efectúa la Fiscalía General de la Nación pueden llegar a afectar derechos fundamentales. Y acá hablamos de la intimidad consagrada en el artículo 15 de la Constitución. Y en la familia también.
Allá está el 28 de la Constitución. Alguna línea jurisprudencial hasta ha llegado a indicar que eso afecta el libre desarrollo de la personalidad, pero bueno, ya eso será objeto de debate. En derecho penal, doctores, existe un concepto que se denomina la expectativa razonable de intimidad. Ojo, expectativa razonable de intimidad. Y esa expectativa razonable de intimidad le indica a la Fiscalía en qué casos o en qué eventos es necesario agotar un procedimiento previsto en la Constitución, en la ley, para afectar el derecho a la intimidad. Entonces, no es afectarlo por afectarlo, sino que se debe establecer y se debe agotar el procedimiento establecido en la ley. Se deben realizar todos y cada uno de los diligenciamientos consagrados en la Constitución y en la ley. Por eso, en virtud de esa expectativa razonable de intimidad, cuando un fiscal emita una orden para el adelantamiento de una diligencia de allanamiento y registro con el objeto de recaudar pruebas que en derecho penal se denominan elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Se debe ubicar o se debe cumplir los siguientes requisitos por parte de esa orden que expide el fiscal. Primero de los requisitos, debe de estar claramente delimitado el fin de la diligencia. ¿Para qué van a afectar ese derecho de la intimidad? ¿Cuál es el objetivo o la finalidad de esa diligencia de allanamiento y registro? Si la diligencia de allanamiento y registro se va a efectuar, siempre la efectúa la Fiscalía porque los particulares no tienen esa potestad. Entonces, la orden, en esa orden debe de estar claramente delimitado el fin de la diligencia. Si el allanamiento y el registro es con el fin de capturar a un imputado, pues tendrá que decirlo así la orden. Si el fin de la diligencia es obtener elementos materiales probatorios o algún otro tipo de información relevante para esclarecer los hechos, así tendrá que indicarse en esa orden del fiscal. Pero siempre en la orden del fiscal debe estar clara cuál es la finalidad de la diligencia. Asimismo, doctores, ese fiscal que emite la orden de allanamiento y registro. Antonio, ¿nos va a hacer alguna pregunta, Antonio? Sí, profe. Cuénteme. Cuénteme, Antonio. Profe, en caso de que, bueno, el fiscal solicite esto y en el lugar No, el fiscal emite la orden, él emite la orden, él no la solicita, él emite la orden. Emite la orden y en el caso de que se realice pues ya el procedimiento, se encuentren con algo diferente a la orden original. Sí. ¿Esto impediría bueno, la actuación del fiscal? Acuérdese, Antonio, acuérdese de tres figuras que vimos ayer. Acuérdese, Antonio, de tres figuras que vimos ayer que se llamaban vínculo atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable. Entonces, ¿y a dónde voy indicándole a Antonio esto? En cada caso se tendrá que analizar cómo fue que se encontró otra cosa. Por ejemplo, yo no sé si les puse este ejemplo, pero si no lo vamos a colocar. El fiscal emite la orden para
encontrar unas armas de uso privativo de las fuerzas militares. Entonces se está adelantando un proceso porque unas personas son sospechosas de que tienen armas de uso privativo de las fuerzas militares y emite una orden de allanamiento y registro en contra de un inmueble para que los agentes de la fiscalía entren a ese inmueble y recauden esas armas que supuestamente se encuentran allá, esas armas de uso privativo de las fuerzas militares. Y resulta que cuando la fiscalía llega al sitio y practican el allanamiento, no encontraron ni un arma, nada de armas. Lo que encontraron fue a un secuestrado y sus secuestradores. Eso fue lo que encontraron. Eso más o menos es lo que me quiere preguntar Antonio, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces encontraron a un secuestrado y allá los secuestradores, pues privándolo de su derecho a la libertad y a la locomoción. Entonces pensaría uno, hombre, pero si ellos entraron, ustedes como defensores o como fiscales dirán, hombre, pero es que la orden iba dirigida a establecer que iban a encontrar unas armas de uso privativo de las fuerzas militares y entramos y nos encontramos es a un secuestrado y a un secuestrador. Pero resulta, mis doctores, que cuando entró la policía o entraron los agentes de la fiscalía, pues encuentran al secuestrado y encuentran al secuestrador y ahí se materializa una figura que van a estudiar en su Código de Procedimiento Penal que está consagrada en el artículo 301 que se denomina la flagrancia. Pues cuando entraron los agentes estatales ubicaron, capturaron, vieron en flagrancia el acto del secuestro y el secuestrador. Y para la flagrancia, para las capturas en flagrancia, no se necesita orden del fiscal. No se necesita orden de fiscales para las flagrancias, porque qué tal estuviesen cometiendo un delito y no pueden capturar a la persona que está cometiéndolo hasta que no tuviéramos la orden de un fiscal. No, en la flagrancia se puede capturar inmediatamente. Ese es el típico ejemplo, Antonio, de la fuente independiente. Ojo, de la fuente independiente. Entonces algún fiscal hará uso de la fuente independiente para indicar que eventualmente sí es posible judicializar a esas personas en virtud de ese allanamiento, que iba para otras cosas, porque la fuente cambió. Ahora hablamos de flagrancia y no de orden. Pero algún otro defensor aquí será objeto de debate y será objeto de una carga argumentativa. El defensor indicará, no, aquí eventualmente hubo una ilegalidad. ¿Por qué? Porque la orden del fiscal iba dirigida a encontrar armas y no a encontrar secuestrados. Pero cada caso tendrá su argumentación. Le explico, Antonio, ¿podrá presentarse una fuente independiente o no? Depende de la carga argumentativa de cada una de las partes, pero en mi concepto es una fuente independiente, Antonio. Y podrá entrar esa prueba porque es una de esas excepciones a la teoría del fruto del árbol envenenado. ¿Listo, Antonio? Listo, profe. Profe, y otra pregunta. Cuénteme. En caso de que no se presente la flagrancia. Claro, en caso de que no encuentren armas, sino encuentren droga, entonces ya no hablaríamos de flagrancia, sino diríamos, bueno, pero aquí hay fuente independiente o no hay fuente independiente. De pronto aquí va a inclinarse la balanza hacia las argumentaciones del defensor, porque el defensor muy posiblemente va a alegar en la diligencia de legalización de ese allanamiento y registro, va a decir, no señores, ellos iban por droga y ellos iban por armas y encontraron fue droga. Debieron haberse emitido unas órdenes por parte de la fiscalía para droga y no para armas, y posiblemente se puede llegar a caer, posiblemente, aunque cada caso es particular, pero posiblemente puede llegar a caerse esa diligencia de allanamiento y registro. ¿Se practica? Claro que se practica, pero todas esas diligencias tienen un control posterior por parte de un juez y el juez puede decretar la ilegalidad de ese allanamiento y ninguna de esas pruebas podrá ser incorporada al juicio, Antonio. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, entonces, doctores, esa orden que emite el fiscal, pues, así como les dije anteriormente, puede estar claramente delimitado cuál es el fin de la orden de diligencia, de la diligencia de allanamiento y registro. Debe ir delimitado a qué van. Ese fiscal debe ser el competente. Partamos también de esa base.
Esa orden de allanamiento debe estar motivada. No se pueden practicar allanamientos así porque sí, ¿no? Debe estar motivada de por qué es ese bien y no otro el que se va a allanar. Mírense que cuando se afectan derechos y garantías fundamentales, pues se tiene que especificar muy bien por parte de la Fiscalía, y esto para que ustedes estén pendientes cuando tengan una orden de un fiscal. Ojalá en lo posible el fiscal tiene que indicar en qué horario se va a efectuar ese allanamiento, si se pueden destruir o no se pueden destruir algunas partes de ese bien inmueble. Todo esto tendrá que indicarse en esa orden de allanamiento y registro. La misma ley penal determina unos límites específicos para este procedimiento de allanamiento y registro. La hora, la forma en que se realiza, la elaboración de un acta. Pasémonos, por favor, por el artículo 225 del Código de Procedimiento Penal. Ojo, 225. Me corrigen si me equivoco, es que 225 del Código de Procedimiento Penal. Bien que lo lea, por favor, 225. Confirmo. Listo, profe. Préndeme la cámara. Artículo 225. Reglas particulares para el diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento. Ojo, cuando ustedes sean defensores y se haya practicado un allanamiento, o por qué no, cuando en un inmueble que ustedes conozcan o en el propio se va a practicar una diligencia de allanamiento y registro, tengan en cuenta las reglas particulares que establece la ley para esas diligencias. ¿Qué nos dice, Carol, las reglas para la diligencia de allanamiento y registro? Dice, durante la diligencia de registro y allanamiento, la Policía Judicial deberá, primero, el registro se adelantará exclusivamente en lugares autorizados y en el evento de encontrar nuevas evidencias de la comisión de los delitos investigados, podrá extenderse a otros lugares, incluidos los que puedan encuadrarse en las situaciones de flagrancia. 2. Se garantizará la menor restricción posible de los derechos de las personas afectadas con el registro y allanamiento, por lo que los bienes incautados se limitarán a los señalados en la orden, salvo que mediante circunstancias de flagrancia o que aparezcan elementos materiales probatorios y evidencia física relacionados con otro delito. Tercero, Apágame la cámara, se Carol, para que se levantará escuche mejor. Apágame la cámara. que resuma la diligencia de los objetos ocupados o incautados y de las personas capturadas. Además, se deberá señalar si hubo oposición por parte de los afectados y en el evento de existir medidas de preventivas punitivas, se hará mención detallada de la naturaleza de la reacción y las consecuencias de ella. Cuarto, el acta será leída a las personas que aleguen haber sido afectadas por el registro y allanamiento y se les solicitará que firmen si están de acuerdo con su contenido. En caso de existir discrepancias con lo anotado, deberán dejarse todas las precisiones solicitadas por los interesados y, si después de esto se negaren a firmar el funcionario de la Policía Judicial responsable del operativo, bajo juramento dejará expresa constancia de ello. Y párrafo, ¿sí? Si el procedimiento se lleva a cabo entre las 6 p.m. y las 6 a.m. Parágrafo, no párrafo. Parágrafo. Qué pena, profe. Si el procedimiento se lleva a cabo entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, deberá contar con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, quien garantizará la presencia de sus delegados en dichas diligencias. En ningún caso se suspenderá el procedimiento por ausencia de la Procuraduría General de la Nación. Carol, acorde con el parágrafo, solo acorde con el parágrafo, ¿el acompañamiento del delegado de la Procuraduría General de la Nación es obligatorio o no? No, pues según el último pedacito dice que no se debe suspender. A ver. El último pedacito tiene un nombre, que es el parágrafo. No, el último pedacito del parágrafo, profe, sí, donde dice que
no se suspenderá por ausencia de la Procuraduría General de la Nación. Claro, es decir, pero que mire, pues mire no. cómo habla de bonito el legislador. Dice, parágrafo, si el procedimiento se lleva a cabo entre las 6 de la noche y las 6 de la mañana, deberá, dice, deberá contarse con el acompañamiento del delegado de la Procuraduría. Pero si no está, no pasa nada. Entonces, ¿cuál deberá? Entonces, ¿cuál deberá? Y los señores legisladores no saben ni siquiera escribir. ¿Cómo así que deberá? Pero si no está, entonces vamos a continuar con la diligencia. Entonces, ese deberá también se podrá cambiar por un podrá. Pero al final, entonces, si está el procurador, se hace, y si no está el procurador, también. Entonces, bueno. Ojo con eso. Entonces, aquí vamos a hacer eso. Mañana, listo, Carlos, muchas gracias. Mañana, ¿qué vamos a ver, doctores? Mañana vamos a abandonar otra vez el proceso penal y vamos a entrar otra vez a lo civil y vamos a ver la clasificación de las pruebas. ¿Cómo se clasifican las pruebas judiciales? Ese es el tema que queda enunciado para el día de mañana. Clasificación de las pruebas judiciales. ¿Listo, mis doctores? Listo, profe. Les deseo Gracias, sí, señor. resto de Listo, día pues, y gracias. gracias por su asistencia. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. A usted, doctor, que esté bien. Gracias, feliz día.